1. Hola, hoy es viernes de entrevista, bienvenidos. Vamos a hablar en La Comunicación que Transforma acerca de la escritura y sus beneficios en las personas que lo practican. Para ello les he traído a una profesional de la escritura. Es mi querida amiga Vanessa Núñez. Ella es escritora, abogada, docente, editora, ha estudiado programación neurolingüística y coaching. Vanessa ha publicado 5 libros entre variados textos, de los cuales muchos han sido publicados a por lo menos 4 idiomas. Es invitada en universidades en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Vanessa realiza talleres literarios y de escritura, y es precisamente sobre el arte de escribir que quiero que conversemos esta mañana. Yo creo que escribir sana te permite observarte a ti mismo y también al entorno, así es que quiero darle la bienvenida a Vanessa y de una vez dejarla con la pregunta, Vane, ¿qué ha significado escribir en tu vida? Gracias, Nadina, por invitarme. Es un gusto acompañarte aquí esta mañana. Pues mira, la temática es súper interesante porque ya lo hemos platicado contigo un montón de veces, ¿verdad? Pues en realidad, como te he dicho yo antes, la escritura es un proceso neurológico sumamente interesante, ¿verdad? La escritura no es natural, para comenzar. En los seres humanos realmente la escritura es un proceso y la lectura es un proceso. Si la lectura es un proceso tardío en el desarrollo cerebral humano, ahora imagínate escribir. Esa es la razón por la cual, aunque tú puedas hablar idioma español, una cosa es hablarlo y otra cosa totalmente diferente es poderlo escribir. Es más, son tan diferentes, hablarlo y escribirlo son tan diferentes como hablar inglés y escribir chino. Son códigos absolutamente distintos que el cerebro los maneja de forma diferente. Pero esa es como ya la parte que te dijera más avanzada del análisis. Escribir desde el punto de vista emocional es poder vivir la vida de una manera lenta. Puedes detener el tiempo, es mágico. O sea, igual que la lectura, a través de la lectura tú puedes ir reviviendo, pero la historia que alguien te está contando. A través de la escritura tú puedes revivir tu propia historia. Y puedes ir, fíjate que cuando, por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo estoy escribiendo una novela, y en esa novela están implicados ciertos personajes que a veces pueden tener alguna base en la vida real, cuando los encuentro siento que acabo de estar con ellos. Porque hay una cosa que es mágica. El cerebro no diferencia entre lo que es real de lo que es ficción. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno se mete en la cabeza a través del cine, a través de la literatura. Para el cerebro una película de terror es verdadera. Para el cerebro haber visto una película donde hay violaciones, donde hay violencia, el cerebro lo deja registrado como si lo hubiera vivido. Y eso es lo equivale a estarte metiendo comida chatarra o comida venenosa, por decirte, comida que te pueda hacer daño al cuerpo. Entonces uno sí tiene que saber qué se administra, ¿verdad? Ya si sos todavía un poco más delicado con tu mente, también hay que ser cuidadoso con lo que te metes como lectura. Por eso sí es importante que un profesional te oriente en qué leer. La gente lee cualquier cosa, lo que digan las editoriales, y eso es comercial, ¿verdad? Pero también es comercial comerse una bolsita de, ¿qué te dijera?, de papitas versus comerte una ensalada. Entonces, saber qué leer equivale a comer con una nutricionista versus comer lo primero que encontrés en la cocina porque tenés hambre, ¿verdad? Sí, totalmente, Vanessa. Estoy de acuerdo contigo en que revisar y cuidar la calidad del diálogo que circula en tu mente es relevante, ¿verdad? Y eso no lo aprendemos en ningún lado. Por eso es que para mí es tan importante esta conversación contigo, porque sé que haces profesionalmente la labor de escribir, pero que además entendés perfectamente cómo opera la mente inconsciente y esto que nos estás explicando se vuelve preponderante en este momento porque estamos viendo muchas noticias, estamos consumiendo en exceso noticias que en la generalidad son noticias no quiero decir negativas, pero son noticias complejas por lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a las personas hacer en cuanto a lectura y escritura para cuidar este alimento que le damos al cerebro? Okay, fíjate que la escritura tiene el poder de penetrar en el inconsciente. Hay ejercicios a través de los cuales tú podés sacar, limpiar el inconsciente de un montón de información o de cosas que te están abrumando, como por ejemplo sentarte a escribir sin parar 5 hojas, ¿verdad? O bueno, 5 páginas serían en todo caso, sin parar, pero cuando te digo sin parar es sin ir al baño.
así sea que tú escribas, qué horrible lo que me he puesto a hacer, qué espantoso, no sé ni qué escribir, qué fea me está saliendo la letra, bueno, pero en fin, voy a terminar de llenar estas 5 páginas. Al final vas a haber vaciado tu inconsciente de un montón de cosas que están ahí flotando, que a ti te parecieron, irrelevantes, pero que si salieron fue por algo, ¿vea? Y la escritura consigue hacer que el cerebro es una máquina, nosotros no somos nuestro cerebro, ¿verdad? Eso lo aprendemos en PNL. Yo no soy mi cerebro, o sea, mi cerebro es una máquina manejada por mí. Entonces, al final de cuentas, cuando tú ocupas tu cerebro, que lo pones a escribir, obligas a que el cerebro se focalice en algo. Y entonces el cerebro ya no anda vagando por todas partes haciendo lo que él quiere, metiéndote preocupaciones en la cabeza, sino que lo obligas y le dices, cuando te vas a concentrar en esto, durante 15 minutos, media hora, vamos a escribir 5 páginas. Entonces, el cerebro es muy obediente porque es como un niño. De hecho, el cerebro es como un perro al que hay que amaestrar, pero que si no lo amaestras te va a orinar toda la casa, te va a morder los muebles, te va a comer chancletas, ¿vea? Entonces, cuando tú lo obligas a hacer lo que tú querés, empieza a funcionar en ese sentido. Escribir te ayuda a reprogramarte el cerebro también, porque, por ejemplo, ¿por qué crees que le ponen a los niños las planas de no voy a volver a pegarle a mi compañero, no voy a volver? Porque está reprogramando el cerebro. Ajá. Entonces, yo lo que recomiendo además es escribir a mano, porque el cerebro funciona con la escritura. Aprendimos letra de carta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, de hecho, en mi taller de cómo contar historias, siempre les digo que uno es bien relevante también con lo que uno escribe, porque al final de cuentas escribir es una cuestión bien sensorial. Yo tengo desde mis plumas, pues, escribo bastante con plumas, desde mis plumas Pelican, ¿vea? Que esta es como la más pesada, pero también tengo otras que dependiendo, me dan una sensación como de libertad, ¿vea? Esta es como transparentita. O si quiero escribir cosas más importantes, este es mi Mont Blanc con punto de oro, por decirte. ¿Qué sentís con cada una, Vanessa? Fíjate que cada una es distinta. Esta solo ocupa tinta verde, porque Pablo Neruda escribía con tinta verde. Si tú vas, ¿te acordás que visitamos la Sebastiana en Santiago de Chile? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Yo creo que te enseñé, en ese momento yo quería ser escritora, ¿te acordás? Y me acuerdo perfecto, Nadina, que fuimos a la tumba de Pablo Neruda en Isla Negra y estaba la tumba, ¿te acordás que se veía así al fondo todo el océano, lindísimo? Y yo toqué la tumba y vos estabas conmigo cuando dije, Pablo Neruda, si de algo me vas a servir, te pido por favor que me ayudes a ser escritora. Entonces, no sé, yo creo que eso es un homenaje a Neruda. Entonces, él escribía en verde. Él escribía con tinta verde, exactamente, Sí. porque son rituales, eso Isabel Allende lo cuenta mucho en sus libros. Entonces, ¿te acordás tú que en uno de los sofás yo creo que fue, no me acuerdo si fue la Sebastiana en Isla Negra, había un sofá de cuero que tenía gotas de tinta verde, porque seguramente ahí estaba escribiendo y le cayó, él se murió en 1973, ¿verdad? Sí. Y entonces son como rituales. Esta me la regalaron, por ejemplo. Esta es una pluma que para mí es como más fácil, es como más que te dijera, tal vez más juvenil, y me puede servir como para hacer notas o cosas como que no me matan tanto, pero fíjate que cada una, y por increíble que parezca, esta es ¿cómo se llama? Es una pluma Parker, ¿verdad? Enseñanos la qué linda. Y esta es tinta azul. Y son locuras mías, porque no voy a decir que cada quien ocupe una forma distinta, pero mira esta, por ejemplo, que me encanta, que es una lámina, que es toda transparente y le ves todo el funcionamiento. Entonces, pero esta escribe más gruesa que esta, y tenés una relación con cada una de ellas y con cada uno de los puntos de ellas. Desde chiquita, fíjate, Naina, que yo empezaba a escribir, y yo a veces escribí y decía, no tengo absolutamente nada que escribir, pero me fascina ver mi letra, me fascina ver mis trazos, y simplemente por eso voy a escribir, y empezaba a escribir. O sea, yo ya lo hacía de chiquita, en automático, ¿verdad? Mi mamá me regaló un diario, yo creo que para tenerme vigilada, ni seguramente leía mi diario ella, ¿verdad? Entonces, pero siempre escribí diarios, y ahora tengo 40, no sé cuántos cuadernos escritos con la vida, y cada vez que quiero acordarme de algo voy y busco el dato. No es exactamente todo, porque me llevaría otra vida escribirlo, pero es una forma de ordenarme, ¿sabes? Es una forma de sentir que tengo como un registro de lo vivido, ¿verdad? Vanessa, tú has hablado de 3 cosas bien interesantes. Te quiero preguntar y quiero que profundicemos en eso. Has hablado que escribir a mano es una experiencia sensorial que te sirve para ordenar y que de alguna manera te sirve para reprogramar el cerebro. Sí. ¿Podrías como contarnos como cuál es tu ritual diario o qué rituales conoces? Porque tú das talleres de escritura. ¿Qué rituales conoces de la gente con la que trabajas
para que quienes nos están viendo se imaginen. Fíjate que yo soy una apasionada de escribir, yo escribo, yo siempre digo eso, escribo por placer, todos los días 20 minutos en mis cuadernos. Igual que vos, tengo una pluma nada más. En El Salvador no encontrás mucha variedad. Y me encanta exactamente eso que tú decís, cómo se desliza la tinta, cómo se ve en el papel, cuando se seca la tinta, todo eso para mí es como un espacio. Yo lo he platicado con otras amigas y les digo, para mí escribir es como orar, es como exactamente tú lo dijiste, como meditar. Entonces, he tenido personas que me escriben y me dicen, Nadina, gracias a que vos hablas tanto de esto, estoy haciendo este ensayo, he vuelto a escribir y se siente bien. Entonces me encantaría que nos contaras qué rituales haces vos y qué rituales conoces que hacen otros que le puedan ayudar a las personas. Ok, fíjate, mira, una cosa es escribir para ti misma, ¿verdad? Y que tú querés, y otra cosa es escribir para terceros, o sea, con intenciones de publicar. Escribir para terceros es una cuestión bien dolorosa, porque básicamente, pues tú dejas que entre alguien como a la parte íntima, pero bueno, tú sabes que por eso lo estás escribiendo. Escribir para ti misma, en cambio, es una cuestión sumamente placentera, porque es una conversación contigo misma. Fíjate que a mí me pasó en el 2000, ¿qué habrá sido? 2010, me invitaron a dar unas conferencias en Europa, entre ellos en la Universidad de Liverpool. Y entonces iba en un tren de Liverpool a Londres y me puse a platicar con una mujer, porque además son estos trenes que viajas para atrás, que es horrible, que te enteras hasta que el tren arranca para dónde va la dirección del tren. Y empecé a platicar con esta inglesa y me dijo, ¿y tú estás viajando sola? Y le dije yo, no, le dije yo estoy viajando conmigo misma, porque yo siempre ando un cuaderno. En esa ocasión fueron 2 meses en Europa, viajando con un cuaderno y me paraba en cada café, en Praga, en Bratislava, en Múnich, ¿qué te dijera? En una playa que se llamaba San Salvador, por cierto, me senté y cuando me llegaron a cobrar, porque medio te sentás en un tu cheslón ahí, te llegan a cobrar los 2 euros, y la playa se llamaba San Salvador, pero me enteré hasta que me dieron la boleta de cobro, ¿va? Qué interesante eso. Ajá, es raro, ¿vea? Bien raro eso. El asunto es que andaba con mi cuaderno de arriba para abajo y eso me permitía, fíjate que, por ejemplo, a la hora del almuerzo, para mí era lo más rico porque yo me sentaba a escribir y pedía, por decirte, una cerveza o un sándwich. Y entonces escribía, que en algún momento ese diario de viaje van a hacer alguna, no sé si una novela o una publicación en sí misma, ¿verdad? Pero eran pensamientos. Entonces yo me sentaba a dialogar conmigo misma. Ese es, como te digo, es un proceso distinto al hecho de publicar para alguien más. En cuanto a rituales, yo la verdad es que no tengo un horario, debería tenerlo en realidad. No tengo un horario, no tengo como una disciplina en este momento, pero porque en este momento estoy escribiendo historias cortas. Pero cuando estoy escribiendo novela, eso es otra cosa. O sea, porque las novelas necesitan una concentración, tenés que mantener las 100 y pico de páginas frescas en tu cabeza desde el principio hasta que las llevas al final. Y si por alguna razón se te atraviesa una vacación, tenés que comenzar a leerlas nuevamente. Entonces, escribir novelas es un proceso súper agotador mentalmente, pero procesos, va, ya hablamos de con qué escribís, ahora de dónde escribís. Mira, yo para eso tengo mis cuadernos franceses, porque por mi hija los puedo conseguir en el colegio, que tienen este por ejemplo, tiene un papel súper sin poros, entonces se desliza con una gran facilidad, la pluma está hecho para eso. Contrario a los que hacen aquí, que son como más, ¿qué te dijera? Que se tragan la tinta. Entonces, estos, por ejemplo, estos más me sirven para lapiceros, ¿verdad? Porque la verdad es que sí son demasiado porosos, ¿verdad? Porosos, sí. Pero en un lugar, o no sé si puedo decir el nombre del lugar, pues he encontrado estos, Sí, que decilo, son en Dollar City, pues perfecto, gracias, me son encanta. la maravilla. Este, A este me debe ver, haber costado, no me acuerdo si me costó $3, pero mira el tamaño, qué pero lindo. divino, porque es grande. No, deja eso, se abren y se quedan en su sitio. Entonces no hay que estar luchando con el cuaderno a la hora de estar Y ese escribiendo. es hoja blanca, a mí me encantan las hojas blancas, es como un Canva para mí, la escritura. Mira, bueno, tengo de hojas blancas también, bueno, tengo pero esto no se los recomiendo, también lo compré ahí, ¿ve? Y si Sí. van lo van a ver, pero este no se los recomiendo, ¿saben por qué? Ajá. Porque es tan lindo que no te da derecho a equivocarte. Es como papel chino, ¿verdad? Tiene una delicadeza bien, bien linda. Exacto. Sí, Pero esa es como la estética de cada quien, pero a mí sí. en particular me gustan estos chiquititos porque yo los puedo meter, mira, este no tiene tanto peso, pero tampoco te vence, no tienes que estar luchando, pero me cabe en la cartera.
entonces solamente lo meto. Pero tengo Moleskines también, ¿vea? O sea, yo tengo ahorita unos 50 cuadernos esperándome y no te imaginas lo que es a la hora que tú decís, ¿cuál se va a venir conmigo este día? Ahorita aquí estoy viendo 15 cuadernos que tengo, ¿vea? Este, por ejemplo, este chiquitín, tiene adentro no sé cuántas historias escritas, ¿vea? Que historias que tengo que pasar todavía a mi computadora. Entonces lo que hago es que le dicto al teléfono y una vez ya lo tengo, entonces ya edito el texto. Pero, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una historia que me salió de la nada. Alguien me la contó, alguien me contó el inicio. Mira, y de repente una madrugada empecé, y esa la empecé a escribir en la computadora. Pero ese sí porque es con fines de publicar, ¿verdad? Entonces Ajá. ahí sí no tiene tanta, no me importa tanto. Pero yo te puedo explicar cuando de repente, porque son las historias las que te buscan. Tú no buscas, no te pones, a ver, ¿qué voy a escribir? Sino que estás haciendo otra cosa, cortándote las uñas y de repente, ¡ih! ¡La historia! Y entonces encendés la computadora. Yo tengo la computadora siempre encendida para que si me surge una historia en ese momento, ya solamente me siento y empiezo sin pensar. Y te surge la historia, Exacto. desde la Y, computadora. y sí, bueno, a veces sí, a veces se dejan. Por ejemplo, mi primera novela, El loco mueren de viejo, la escribí en una noche a mano y luego la pasé a la computadora. Pero Dios tenía miedo, fue todo en computadora y solo la podía escribir de día. ¿Cuál Raro, era va. era la diferencia? ¿Te dejaste fluir o fue una decisión tuya? No, no, los textos te dicen lo que necesitan. Porque lo que sucede es que cada texto tiene su vida propia, es que te conectas con algo, ¿sabes? Ujú. Yo creo que debe ser algo químico, o sea, si lo hablamos Sí, de programación neurolingüística o neurociencia, yo creo que es una cuestión química, y cada historia te hace segregar un químico, mismo químico que yo espero que cuando tú leas mi historia, yo te la haga segregar a ti. exacto. Y ahí nos conectamos cuando Exactamente. de esa manera se conecta el escritor con sus lectores, ¿verdad? Me parece maravilloso. Mira, Vane, Y, ajá. ajá, no, dale, dale, ¿qué ibas a No, que decir? por eso, por ejemplo, cuando nosotros hemos leído escritores, podemos tener la sensación que los conocemos, porque realmente nos hemos conectado con su flujo de energía. Mira, Vanessa, vos definitivamente pasás, se puede decir que 24/7 pensando en lectura y en escritura, ¿verdad? Porque sos una profesional, o sea, tu arte se convirtió también en tu profesión. ¿Qué Sí. diferencia a nivel neurológico, fisiológico y mental sentís cuando escribís en tu diario para vaciar algo? Vaya, por ejemplo, en este periodo me encantaría que nos ayudaras con eso porque hay gente que está teniendo eh, mucha altos y bajos emocionales. Yo Ujú, ujú. personalmente, a mí personalmente escribir me ayuda a reducir la ansiedad, a ver afuera los problemas y verlos como con más frialdad y más subjetividad. ¿Qué diferencia sentís tú cuando estás escribiendo una novela, que ya sea porque te enfocas a escribirla o porque te surge la historia, versus vaciar un evento personal que emocionalmente es desafiante para ti? ¿Cómo distinguís? Sobre todo porque vivís escribiendo y leyendo, ¿verdad? Sí, fíjate que son, bueno, a ver, una cosa es el arte y otra cosa es el uso del arte para fines emocionales, ¿verdad? Porque no terapéuticos le quiero llamar, porque en realidad, pero creo que emocionales. Mira, cuando yo lo hago, por ejemplo, en el lado profesional, que tengo que hacer una lectura para explicarlo o que tengo que escribir para que yo sé que unos terceros ojos van a observarlo, es otra voz, es otra parte del cerebro. Totalmente, totalmente diferente. Es una sensación que te dijera, a veces más tensa. Ahorita, por ejemplo, acabo de mandar un cuento va a publicar esta editorial hecha por mujeres, donde van a publicar mujeres en Costa Rica. Va a aparecer Ana Cristina Rossi, quiero ver quién más está, Madeline Mendieta. Habemos varias escritoras ahí. Cada una nos tocó una parte del cuerpo. A mí me preguntaron que cuál quería. Por supuesto que dije el útero, niñas, y por supuesto, si vamos a hablar de De mujeres, femenino. exactamente. Linda. Y entonces, y tenía que entregarlo, y tenía el tiempo en contra. Mira, fue un texto con el que luché y luché y luché, yo no te lo puedo explicar. Aún así siento que no me quedó como yo hubiera querido, pero también yo tengo claro una cosa, hay un momento en que uno tiene que soltar. Eh, lo que te enseña el escribir para otros es soltar, por un lado,
Y por el otro, a luchar. Es una lucha, es un crecimiento personal hasta que lo terminas. O sea, no quiero decir hasta que lo terminas, ahorita lo quiero terminar. No, lo voy a dejar descansar, puede que me lleve otros 3 meses, puede que me lleve un año, pero lo voy a terminar. Es una cuestión de disciplina, porque en cada problema, en cada texto que no se deja terminar, hay un problema tuyo personal. Hay algo que tú no estás queriendo aceptar. Contrario a cuando yo escribo para mí, no hay problemas que resolver. O sea, simplemente estoy escribiendo, estoy tratando de dejar un registro, estoy, que te dijera, tratando como de hacer que mi mente vaya más despacio, pero a veces es muy doloroso. Sí me pasa a veces que me siento a tratar de escribir sobre algo, particularmente esta situación de lo del COVID no ha sido productiva, sobre todo en cuanto al tema de mi diario, pues, de mi escritura personal, porque siento que me cala mucho. O sea, en este momento siento que me ha calado mucho. He tratado de llevar notas, de Te cala apuntes de mucho el evento, el el hecho. evento, sí. Ajá. Entonces, yo creo que en este momento, yo lo que he estado tratando de hacer, más bien, es como de flotar en donde quiero estar y no donde tengo que estar en este momento, porque esa es otra cosa. La escritura te puede, te saca, te hace, porque como el cerebro no diferencia entre lo real y la ficción, te saca. Sin embargo, ¿para qué me ha servido la escritura? Para dar con situaciones, para echar luz, quizás como una lámpara, para echar luz en situaciones que estaban en la oscuridad y que yo necesitaba volver a encontrar. Y el cerebro las encuentra escribiendo, porque tú ya le diste el mandato. Por ejemplo, quiero resolver este problema, ¿qué significa que voy a hacer para resolver un problema, qué te puedo decir, X, ¿verdad? Entonces le das el comando al cerebro. Y si quieres lo pones, cerebro, esto que vamos a escribir es para encontrar, esto es programación neurolingüística, ¿verdad? Vamos a encontrar la solución. Y hasta que no la encontremos, no te puedes levantar de la mesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empezás a escribir, pues no sé qué, tal cosa, no, entonces no es por ahí, porque entonces no le está dando opción al cerebro. No le está dando opción, o sea, tiene que encontrar. Te Y enfoca. acuérdate que y las respuestas están en la cabeza, todos tenemos las respuestas en la cabeza. Cuando uno pide un consejo, realmente lo está pidiendo para que te confirmen que lo que tenés en la cabeza es lo correcto, ¿verdad? Exactamente, totalmente. A mí me pasa, sabes, Vane, yo escribo solo en mi diario y lo escribo por placer y lo escribo solo para mí porque yo sí he encontrado que me sirve mucho para reducir el estrés, para darle, como tú bien decís, para ponerle luz a situaciones que a veces andas en la cabeza y emocionalmente son bien difíciles. Y Ujú. lo que me ha sucedido sobre todo en esta pandemia, ¿verdad? Lo he observado como con bastante intensidad, es que yo siento físicamente, o sea, mi cuerpo se expresa y tengo el hábito de escribir todas las mañanas antes de que mi día laboral o lo que sea inicie, es escribir 20 minutos con mi café, es un ritual que de verdad me da sanidad y lo que me ha sucedido es sentirme que mi cuerpo se siente ansioso y al escribir sale en este momento principalmente preocupación, sale miedo por la enfermedad, miedo por el tema económico, miedo por que se vayan a enfermar miembros de mi familia. Y lo que me ha sucedido es que he podido llorar después de escribir. Es como que me levanto o estoy con una angustia el día anterior y no sé cómo manejarla. Bueno, algunas personas hacen ejercicio, otras personas bailan, otras personas meditan. Para mí es la escritura lo que me saca emocionalmente. Y yo siempre le digo a la gente, encontrar tu hábito, ¿verdad? Porque para unos puede ser solo caminar, pero para otros puede ser escribir, ¿verdad? O para otros puede ser leer, pero a mí me ha permitido, me ha facilitado que la emoción se exprese y que salga lo que tiene que salir porque tú lo ves y tú lo haces como profesionalmente para escribir para otro, ¿verdad? Y fíjate que a mí, profesionalmente, te lo voy a poner al revés. Ajá. Me conecto con la emoción y luego busco cómo encontrar las palabras que lo puedan transmitir. Cuando yo digo, por ejemplo, que un texto no me ha salido todo lo que yo quería, es porque siento que no logré transmitir y pasa mucho, pasa muchísimo que no sentís que logras transmitir. En cambio, me ha pasado con textos que yo los vuelvo a leer y vuelvo a llorar. Y yo digo, pero qué mensa, ¿y por qué lloro si yo bien me lo escribí? Pero te conecta y son como los que más me han dado resultado en el sentido que la gente lo logra entender. Va, ese es al revés. En cuanto al diario, fíjate que
Con lo de la escritura, pues sí, evidentemente, es que todos los procesos de creación están vinculados con las emociones. Por ejemplo, el taller este de storytelling que voy a comenzar, fíjate que es un taller sanador, pero tremendamente sanador, porque te permite volver a ser niño. O sea, yo he llegado a la conclusión que la gente vuelve a ser niño. Fíjate que yo les pongo ejercicio, ¿ve? Y por cada ejercicio, o en el taller de literatura, cada vez que van terminando un libro, lo avisan. Entonces, a veces a mí se me olvida. Y dice, ¿y mi estrellita? Y entonces le mando, ay, sí es cierto, estrellita para fulanita, porque lo termino. Porque lo que sucede es que el arte es lo único que te permite volverte a conectar con esa parte tuya que a lo mejor tiene una capa, otra, y por eso es que tú a la hora que escribís, como además es un lugar seguro, porque es tu diario, eso no lo va a leer nadie, y el hecho de sentirte que estás en un lugar seguro, pues evidentemente te permite profundizar, ser más sincera, escribir cosas que yo te digo cuando las volvés a leer, tú decís, y fui capaz de escribir eso. Vea, al Sí. final de cuentas, te aseguro que si tú agarras un libro, un diario o un cuaderno tuyo de 1995, no vas a creer, es dialogar con la Nadina de 1995, al final de cuentas. A mí ¿Vea? lo que me ha sucedido es que encuentro patrones, ¿sabes? Sobre todo porque, bueno, por nuestro trabajo, ¿verdad? Con el coaching y la programación neurolingüística, estoy como bien consciente de los patrones mentales y es algo que creo que es valiosísimo, que deberíamos de aprenderlo desde el kinder, ¿verdad? O sea, analizar, estudiarte, reconocerte, que hasta hace muy poco estamos como yendo hacia adentro para de verdad entendernos, pero a mí me sirve mucho para encontrar patrones y cuando encuentro el patrón, como por ejemplo Nadina desconfiando de determinada situación, yo digo, Nadina, nuevamente, estás desconfiando, ¿por qué hay desconfianza? ¿Por qué no estás creyendo? Y eso me ayuda a entenderme y no solo a entenderme, sino también a trascender ese patrón. Si el patrón me sirve, lo afianzo, pero si el patrón es un patrón que me bloquea, que me sabotea, busco moverlo, ¿verdad? Entonces es un proceso de transformación bien profundo, Vane, que quizás yo sé que hay muchos en universidades gringas, bueno, tú das clases de literatura en Guatemala, ¿verdad? En universidades gringas yo he leído bastantes escritoras y psicólogas que dan clases de literatura y de escritura porque se ha comprobado el beneficio concreto que tiene en las personas, el proceso este de transformación que tú hablas. Y Vane, quiero preguntarte, yo sé que hay muchas personas que les encantaría escribir profesionalmente. ¿Qué tiene Vanessa? ¿Qué hace Vanessa si una persona está interesada? ¿Qué recomendarías? Ya sea un taller que tú das o un consejo. ¿Qué nos dirías para alguien que quiere escribir profesionalmente? Mira, esta pregunta es la misma que ¿qué consejo a una persona que quiere aprender a andar en bicicleta? Que se suba a la bicicleta y se Ajá. caiga. Ajá, ¿Vea? O sea, eso me y es que encanta. es lo mismo. Ajá, cabal, esto es lo mismo. La gente quiere escribir, pero no escribe. O Sí. sea, y así, si me pedís el consejo sencillo, yo te digo, si la gente quiere aprender a escribir profesionalmente, comience a escribir y comience a arruinar uno y otro proyecto, ahí por el número 25 le va a salir algo. ¿Verdad? Pero la gente quiere que desde el principio le salga y ese es el problema. Yo lo que hago en los talleres es ese primer startazo, la primera chispa de encendido de comiencen a equivocarse. Vamos a hacer un ejercicio, dos ejercicios, por lo menos si se van a equivocar 25 veces, pues por lo menos dejarlos en el número 15. Los que hagan los demás ejercicios, por supuesto que hay talleres para continuar, para crear personajes, para llegar a una cuestión como más profunda, pero yo creo que lo primero que una persona tiene que tener claro al momento de escribir es que quiere escribir. Porque hay gente que quiere escribir para ser famosa, hay gente que quiere escribir para que le salgan novias, otra gente quiere escribir para ser importante. Para ser famoso es más fácil ser cantante. Ajá. Vea, pues sí, para tener novia es más fácil, puedes ir al gimnasio. No sé, entonces el tema es ese. La verdadera motivación para querer escribir y eso al final de toda la película no te lo puede quitar nadie y creo que eso es bien instintivo, ¿verdad? Si yo quiero escribir, escribo. Podés buscar ayuda. Por supuesto que si te ibas a tardar 5 o 7 años, a mí me llevó como 7 años comenzar a escribir profesionalmente, pero recibí talleres. Entonces lo que siempre te dicen en los talleres es que si te ibas a tardar 20 años en llegar a escribir profesionalmente, con los talleres tú puedes hacerlo en 7 años o en 5 años Ah, o en 2 mira. años, todo depende de qué tanto lo trabajes. Los Ajá. talleres lo que te dan son atajos.
No es lo mismo encender el celular y empezar a apoyarle todos los botones a ver qué tiene que leer las instrucciones de uso, ¿verdad? Sí, totalmente. Me parece uno de los mejores consejos. Si querés hacer algo, estudiarlo, empezar y a practicarlo sobre todo, ¿verdad? Y a quitarte las capas de perfeccionismo porque en la escritura es imposible. Tú vas a tener un taller de escritura creativa. ¿Nos puedes contar sobre este que inicia ya la otra semana, Vane? Exactamente. Fíjate que el taller este se llama Cómo se cuenta una historia y básicamente de lo que yo les hablo es cómo funciona el cerebro enamorado de las historias. Al cerebro le fascinan las historias porque las historias nos hacen segregar dopamina, adrenalina y es sumamente, ¿saben cómo es? Es como que fuera un gato cuando de repente mira pasar un ratón. O sea, el cerebro es Netflix. Cuando tú estás viendo Netflix y de repente dices, solo este capítulo voy a ver, y Ajá. termina y dices, ay no, solo voy a ver el principio del siguiente. Y cuando menos sentiste, te echaste hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque no lo pudiste dejar de ver. Porque el cerebro es súper adicto, pero es adicto de las buenas historias, no de cualquier historia. Entonces, básicamente, hay gente que cuenta los chistes que le salen naturales y que son súper buenos contadores de chistes. Hay gente que empieza a contar el chiste y entonces iba Pepito. No, 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 espérate, no, no iba. Pepito en realidad se cayó. No, no creo. Entonces ya, Ya perdiste. Entonces, perdiste. Sí. exacto. Entonces, en el taller de storytelling, básicamente lo que hacemos es enseñarles cómo se comienza certeramente una historia, cómo continuarla, ir poniéndole puntos de giro y cómo cerrarla. De manera impecable. Es lo básico, básico, pero que funciona de una manera impresionante, ¿verdad? Es porque el cerebro ya tiene reglas y el storytelling nace a raíz de la neurociencia. Ujú. Que sí se conectan. Es que las series de Netflix están basadas en neurociencia. Ponen a las personas a ver capítulos y a ver qué se les enciende en el cerebro, pero son tan efectivas y esas cosas son súper o sea, Súper. adictivas, ¿verdad? Entonces Totalmente. aquí enseñamos a hacer historias adictivas. ¿Y cuándo inicia y dónde pueden buscar información, Vanessa, sobre el taller? Vi que Mira, ya lo tenía lleno. ¿Vas a hacer otro o qué? vamos a abrir una segunda porque es que se me llenó, fíjate. Ajá. Entonces yo por lo general trato de trabajar con poca gente precisamente para que cada quien tenga el espacio, desarrollar sus ejercicios, leer sus historias, entre todos las vamos analizando. Como ya tenemos la teoría, mirás, esto yo creo que podrías mejorarlo de esta forma. Por decirte, uno de los ejercicios que hacemos es, bueno, ¿qué pasaría si la Caperucita Roja, por ejemplo, en lugar de ser esta niña buena, hubiera sido una niña mala? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaría? O un final distinto, ¿verdad? Entonces, como agarrar historias y hacer que el cerebro pueda pensar en esto. Me pueden buscar ya sea en Twitter como Vanessa Núñez, me van a encontrar ahí todas las historias, me pueden encontrar también en Facebook como Vanessa Núñez Baños, segunda temporada, porque me aburrí de la primera temporada y la cerré. Y en Instagram también como Vanessa Núñez. Y pues, o si me escriben a mi correo Vanessa Núñez SB del Salvador, ¿verdad? @gmail.com, con todo gusto les mando la información para que puedan incorporarse al siguiente taller que vamos a abrir, porque este ya lo tengo copado, o sea, ya están, los cupos están ocupados, pero vamos a abrir un segundo para la gente que no alcanzó a inscribirse. Buenísimo, Vane, me encanta. O sea, es un taller para ejercitar a la mente, ¿verdad? O sea, vas a aprender a contar historias, vas a aprender a comunicarte bien con las personas y a que enganchen contigo, pero además vas a tener beneficios porque tu cerebro también se va a enfocar, ¿verdad? También va a ejercitar inventando nuevos finales o principios para las historias comunes que nos contamos los seres humanos. Exactamente. Aquí, mira, cada quien trae su bicicleta y aquí le vamos quitando las rueditas, básicamente. Ajá, me encanta, Vane. Algo final que nos querrás compartir sobre el tema de la escritura, alguna recomendación, sobre todo en este tiempo en que nos está costando tanto, Vanessa, manejar las emociones y que estamos, quienes salen están ansiosos por salir, quienes estamos encerrados estamos ansiosos por estar encerrados. ¿Qué recomendación nos darías desde este hábito maravilloso de escribir? Fíjate que, sobre todo, si las personas quieren escribir, tienen que saber una cosa. El escritor es 99% o 99% de su tiempo lee y 1% del tiempo escribe. Porque pedirle a un cerebro vacío que escriba es lo mismo que pedirle a una computadora con el disco duro vacío que imprima.
Eso no va a pasar, no tiene nada que imprimir. Aprovechen este tiempo, es maravilloso. Pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido, salvo por supuesto que yo entiendo las preocupaciones que hay del COVID, todo este asunto, pero si estamos en la casa, en lugar de quejarnos, aprovechemos que el tiempo finalmente se hizo lento y veámoslo como un regalo. El tiempo por primera vez nos ha dado tiempo, el tiempo nos ha dado tiempo para leer, para escribir, para hacer aquello que necesitábamos hacer, pero que el tráfico, el día a día, las carreras, yo fíjate que me lo he pensado. Aquí en Guatemala salí un día de estos a la calle y yo dije, yo no hubiera resistido mucho más tiempo de la forma en que estaba viviendo. Y creo que esto es lo podemos ver como una cuestión terrible, lo podemos ver como un gran regalo. El asunto es que de cada uno va a depender en qué lo convertimos. Pero este es un momento maravilloso para leer, es un momento maravilloso para comenzar a hacer contacto con nosotros mismos y bueno, qué más que la lectura y la escritura. Consíganse un cuaderno horrible, un lápiz que escriba negrito por lo menos y pónganse a escribir. Les va a sorprender todo lo que tienen en su cerebro para decirse a sí mismos. Ok, Vane, te agradezco, me encanta muchísimo la información que nos has dejado ahora, importantísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la comunicación que transforma. No olviden inscribirse en nadinarribas.com, donde comparto semanalmente información sobre comunicaciones, poder personal, liderazgo, poder femenino. Así es que gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.